gloria de tu nombre. Oramos, Padre eterno, y te damos gracias, oh Dios. Amén y amén. Bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Vamos por favor a abrir nuestras Biblias y lo vamos a hacer en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 21. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 21. Lo tenemos. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 21. Leamos por favor desde el versículo número 17 en adelante. Hechos 21, verso 17 en adelante. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos dice el Señor: cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no se circunciden, que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Verso número 23. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Amén. Hasta ahí la palabra de nuestro Dios. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, nuevamente nos encontramos, mi Dios, frente a tu palabra, para poder, Dios mío, analizarla, poder, oh Dios, aprender, Señor, con ella. Te pedimos en esta noche, Espíritu Santo, que nos ayudes, oh Dios, a poder escudriñar esta palabra y extraer de la misma la bendición espiritual que tú has reservado para mí en esta noche. Señor, que sea ella la que hable a nuestro corazón y a nuestras necesidades. Asimismo, Dios, vela también por los niños más pequeños, los cuales también, Señor amado, están recibiendo de parte tuya, mi Dios, la instrucción que tú mismo le has otorgado. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Retomando el estudio del jueves anterior, les recordábamos, sí, que Pablo, ahora llegado hacia Jerusalén, luego de las diversas oposiciones de muchos de los discípulos que le anunciaron que llegado a esa ciudad le esperarían grandes y graves tribulaciones, Pablo, decidido a llegar a su ciudad, sí, para recibir en ella la Pascua, sí, dice la Biblia que cuando lo hace, se le informa de que se le había regado en medio de la nación judía, de que Pablo supuestamente enseñaba a los judíos en el extranjero a que no se circunciden
a que no guarden la ley de Moisés. Cuando vamos y venga por favor conmigo a la escritura en el verso 21, luego de que Pablo da el informe sobre su ministerio, la labor que había hecho, dice el verso 21 que se les ha informado en cuanto a ti. Recuerde que Pablo estaba dando un informe de su gestión al apóstol Santiago. Amén. Eso lo declara la Biblia en el verso 18. Verso 21 nos sigue diciendo: se los ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés. Recuerde que apostatar es negar o abandonar la fe. Versículo número 24. ¿Qué se le sugiere al apóstol Pablo para dejar, por así decirlo, las conciencias tranquilas de los judíos, como para que no tengan problemas en cuanto a recibirlo en medio de su nación? Jacobo le da una recomendación diciéndole, verso número 23, haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación, dice ahí, de cumplir voto. Recuerde que esto ya lo habíamos analizado en la clase anterior y se decía que ese voto era lo que enumeraba de manera específica el libro de Números, capítulo número 6, verso 13 en adelante, refiriéndose al voto de nazareato. Amén. En esos votos Dios establecía que si alguien se dedicaba al Señor por un tiempo determinado, durante el tiempo que este hombre se dedicaba o se consagraba a Dios, hacía un juramento de no cortar cabello alguno, ni de sus pelos, de su cabeza, ni de su barba. Era una de las tantas señales externas que se daban a conocer cuando alguien hacía un juramento a Dios para de servirlo en alguna determinada cosa. Verso número 23 dice: hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Ahora, ese texto, mi amado hermano, tiene mucha información, porque de alguna manera a usted y a mí nos da a entrever de que la iglesia cristiana primitiva en Jerusalén todavía estaba rigurosa al cumplimiento de la ley mosaica, ya que este tipo de votos, si bien es cierto, marcaban la ley de la gracia, la cual Pablo predicaba a los gentiles. Es decir, que ese texto a nosotros nos deja ver de que la iglesia primitiva de Jerusalén todavía estaba cumpliendo al pie de la letra las leyes mosaicas o las leyes del Pentateuco y de los profetas. Versículo número 24 se le dice a Pablo: toma contigo a quienes, a estos hombres. ¿Con qué objeto? Mire lo que les dicen: purifícate con ellos. Avancemos en la gráfica. ¿Qué es lo que se le está ordenando? ¿Qué es lo que se le está recomendando a Pablo? Si bien es cierto, Pablo ya había dejado a un lado el asunto de la ley, y recordando que la purificación no era otra cosa más que hacer expiación. ¿Por qué? Por los pecados. A Pablo se le dice: Pablo, juntamente con estos 4 hombres que tienen que cumplir ese voto, anda con ellos y purifícate con ellos. Es decir, estás sucio, estás contaminado, tienes pecado, purifícate con ellos por medio de un sacrificio para que vuelvas a tener limpieza de tus faltas. Pero eso, mi amado hermano, se oponía o se contraponía con la doctrina de Cristo, siendo Él el único cordero inmolado de ahí en adelante por nuestros pecados. Mi amado hermano, acompáñeme por favor, sin perder Hechos de los Apóstoles,
Números capítulo 6, quiero que usted lea esto. Números, Antiguo Testamento, el cuarto libro de la ley, capítulo número 6, verso número, capítulo 6 del libro de Números, versículo número 17 en adelante. ¿Lo tiene? Recuerde que ese texto de Números anuncia el voto del nazareo. Número 6, verso 17. ¿A dónde llevaba el término del cumplir ese voto o ese juramento ante Dios? Y ofrecerá el carnero en ofrenda de paz a Jehová con el canastillo de los panes sin levadura. Ofrecerá asimismo el sacerdote su ofrenda y sus libaciones. Verso 18. Entonces el nazareo raerá a la puerta, es decir, cortará, estando a la puerta del tabernáculo o del templo, dice ahí, de reunión, su cabeza consagrada, y tomará los cabellos de su cabeza consagrada y los pondrá sobre el fuego que está debajo de la ofrenda de paz. Después tomará el sacerdote la espaldilla cocida del carnero, una torta sin levadura del canastillo y una hojaldre sin levadura, y las pondrá sobre las manos del nazareo después que fuera raída su cabeza consagrada. Y el sacerdote mecerá aquello como ofrenda mecida delante de Jehová, lo cual, dice ahí, será cosa santa del sacerdote. Además del pecho mecido y de la espaldilla separada, después el nazareo podrá beber vino. Amado hermano, esa era la ley, ¿sí?, que establecía, en este caso, la ley del Pentateuco, para poder ser libre del juramento de la consagración. Ahora, todo ese ritual, ¿sí?, todavía se lo consideraba, ¿sí?, en los tiempos de Jesús y también en los tiempos de Pablo. Pero obviamente esa ley ya no aplicaba a los cristianos. Y si decimos que el evangelio es uno solo, amén, guiado obviamente por su precursor que es Cristo, Pablo debió haberse opuesto a cumplir tales votos, sabiendo él que no podía nuevamente encajar sobre aquello que el mismo Cristo lo había hecho libre. Dice la Escritura, mi amado hermano, y venga por favor conmigo nuevamente al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 21, verso número, 25. Luego de que Pablo recibe esta recomendación, ¿qué es lo que hace? Verso 25. Pero en cuanto a los gentiles se le dice aún más a Pablo, que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Ahora, si bien es cierto, esta situación se la había parametrizado para los gentiles, aquel que ha venido haciendo el estudio de Hechos de los Apóstoles de manera consecutiva, sabrá que Pablo en su primer viaje predicó a los gentiles. Y al retorno, muchos de los gentiles que habían quedado con Cristo en su corazón, se vieron de una manera sorpresiva, se vieron interrogados, por así decirlo, frente a otros judíos que les estaban obligando a circuncidarse. Pablo, preocupado por eso, va con esta novedad a Jerusalén, y de Jerusalén envían, nuevamente, a obreros para esos lugares, llevándole cartas y diciéndole que ellos no cumplan esta ley, sino que vivan conforme a la gracia. Pero habían dos formas de vivir el cristianismo. Unos, de acuerdo a lo que narra el verso número 25, no considerando la ley,
y otros, siendo judíos, considerando la ley de Moisés. Pero, amado hermano, a manera, diría yo, general, el evangelio no es doble, no es dual, es uno solo. Pablo lo sabía. Ahora, Pablo usó de mucha sabiduría para no ser tropiezo a los judíos. Pero no eran los judíos los que estaban en riesgo aquí, eran los cristianos judíos. Pablo estaba dando cuenta no a cualquier judío, sino a judíos que habían sido salvados por causa de Jesús. Esos judíos obviamente todavía guardaban la ley o las viejas usanzas de la ley. Y dice la Biblia en el versículo número 26 que Pablo a la larga termina considerando este consejo de los judíos cristianos. Dice el verso 26: entonces Pablo tomó consigo a aquellos, es decir, a los 4 hombres que estando ya bajo la gracia habían hecho voto de consagración. Tomó Pablo consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos. Ahora, ¿en qué consistía la purificación? En el lavamiento. Para todo judío que pagaba un voto de consagración, tenía que pasar por un ritual de lavamientos. Sí, se entraban en piletas con agua y a vista del sacerdote comenzaban tomando tinajas y se las echaban encima a manera de limpieza exterior. Sí, esto tenía un simbolismo, de una limpieza también espiritual. Algo muy similar a lo que hizo Juan el Bautista. También para el sumo sacerdote toda administración tenía que pasar por una práctica de lavamiento. Se lavaban las manos y se lavaban también los pies. Versículo número 26 sigue diciendo: y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró ahora ¿hacia dónde? En el templo, para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación. ¿Cuántos días son esos? Eran 7 días, de acuerdo a lo normado en el libro de Números capítulo 6. Cuando había de presentarse la ofrenda, recuerde que la ofrenda era un carnero, también era panes sin levadura y un hojaldre, juntamente con el vino para la libación. Versículo número 26. Nos termina diciendo: para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Verso 27. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos, ¿de dónde? Unos judíos de Asia, al verle en el templo, mire lo que va a pasar, alborotaron a toda la multitud, y dice la Biblia, y le echaron mano. Ahora, recuerde que Pablo había venido predicando por toda la región de tanto de Europa como de Asia. Y recuerde también que Pablo en más de una oportunidad, a Pablo se lo había puesto a correr y lo habían prácticamente perseguido por todas las sinagogas de aquellas regiones. Dice la Biblia, versículo número 27, que fueron uno de esos judíos que habían llegado a Jerusalén también para celebrar, la Pascua, que lo reconocieron y alborotaron, dice la Biblia, a toda la multitud y le echaron mano. ¿Qué decían estos judíos? Verso 28. Varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado, ¿qué dice? Este santo lugar. ¿De quién hablaban cuando hablaban de que ha metido griegos? Ahora, usted tiene que entender algo de acuerdo a la ley judía. Los judíos, tenían un celo
diría yo, encarnado con respecto al templo. Ni ellos permitían que entre un extranjero, ni tampoco se permitían a sí mismos ingresar en casa de gente gentil. Por eso es que cuando a Jesús lo veían con samaritanos, lo veían con gente de la región de Gadara, para ellos eso era un acto de inmundicia. Ellos no permitían que ningún extranjero se les acercara, y ellos tampoco no permitían que un griego o un gentil ingresara dentro del tabernáculo de reunión. La pena para eso era la lapidación, muerte por medio de las piedras. Ahora, dice la Biblia en el verso 28, ¿sí?, que se le acusa de manera directa a Pablo de haber permitido ingresar en el templo con gente griega. ¿A quién se referían? Veamos lo que dice el verso 29 y luego lo corroboramos con otras citas bíblicas. Porque antes habían visto con él en la ciudad, ¿a quién? A Trófimo de Éfeso, a quien pensaban, no es que lo habían visto, sino que ellos pensaban, ¿qué cosa? Que Pablo había metido en el templo. ¿Quién es este Trófimo? Vayamos a la escritura. En el libro de Hechos, capítulo 20, Hechos de los Apóstoles, capítulo número 20, se nos habla de este hermano en la fe. Verso número 1 al verso número 4. ¿Lo encontró? Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y, habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses, y siéndole puestas acechanza por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Verso 4. Y le acompañaron, óigalo bien, ¿hasta dónde? Hasta Asia. ¿De dónde eran los discípulos que llegaron a Jerusalén y que alborotaron la ciudad? Eran judíos de la región de Asia. Verso 4. Y le acompañaron hasta Asia. ¿Quiénes le acompañaron a Pablo? Sopater de Berea, Aristarco y Segundo, que eran ¿de qué ciudad? De Tesalónica. También habían otros. ¿Quiénes? Gallo de Derbe, Timoteo de Asia, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Ahí están los dos, Tíquico y Trófimo. Los judíos se habían acordado de uno de aquellos dos. ¿De quién? De Trófimo. Dijeron, Pablo acá en nuestra región de Asia metió a Trófimo, sí, en las sinagogas. Y obviamente eso era una causa, sí, ¿para qué? Para básicamente o juzgarlo y, si fuera posible, darle muerte. Porque lo tenían penalizado así de acuerdo a las costumbres de los hombres. Pero realmente Pablo había metido a Trófimo, sí, dentro diría yo, de la sinagoga. Segunda de Timoteo, capítulo 4, tiene la respuesta. La segunda carta de Timoteo, más adelante obviamente, capítulo número 4, mire lo que nos dice, verso 19 al 20. Sí, es verdad, Trófimo estaba con Pablo, pero Trófimo estaba en malas condiciones. Vea lo que dice la Biblia. ¿Ya lo encontró? Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso número 19 al 20. Dice el Señor: saluda ¿a quién? A Prisca y a Aquila, y a la casa de Onesífero. Y dice ahí, Erasto se quedó ¿en dónde? Se quedó en Corinto, y a Trófimo
¿a dónde lo había dejado? Lo dejó en un lugar llamado Mileto. ¿Pero por qué lo dejó ahí? Porque estaba enfermo. Él no avanzó siquiera a llegar con Pablo, sí, hacia la región de Éfeso, sino que se quedó enfermo, dice la escritura, sí, en Mileto, que era obviamente una ciudad. Pero diría yo, como la mentira muchas veces, sí, o diría yo también, la mente nos puede jugar una mala pasada. Los judíos que habían visto, sí, en muchas oportunidades, a Pablo con gentiles y entre ellos también con Trófimo, sí, decían, venga por favor conmigo al texto de Hechos capítulo 21, versículo 29. ¿Qué nos declara el texto? Porque antes, no decían ahora, antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso. Y mira lo que dice, a quien pensaban, no es que estaban seguros, pensaban solamente que Pablo había metido en el templo. ¿Cuántas veces a nosotros nos viene pensamiento? O yo pienso que puede ser esto, como pienso que puede ser lo otro. Se he escuchado comentarios de esa naturaleza. Mucha gente dice, hermano, ¿y qué hacía? O de pronto usted pasa por el registro civil y usted puede sacar con pensamientos conclusiones acertadas o equivocadas. Si usted tiene de pronto una mente no tan agradable, dice, ¿qué hará ahí el hermano? ¿Verdad? ¿Por qué estará en el registro civil? ¿No será que estará reconociendo a un hijo perdido por ahí que le salió? ¿Verdad? Y usted dice, pienso que puede ser eso. No, pero puede ser que esté pensando mal. Hay otro que puede decir, hermano, yo pienso que estaba ahí esperando el colectivo porque pasa por ahí también. O sea, la mente puede hacernos muchas, diría yo, muchas jugadas a la hora de sacar conclusiones. Estos judíos pensaban que Pablo había metido a Trófimo ¿en dónde? Sí, en una sinagoga, en un templo. Pero se equivocaron, porque Trófimo sí se quedó enfermo. ¿En dónde? En Mileto. Dice la Biblia en el versículo número 30 del Hechos capítulo 21. Pero ¿qué pasó? ¿Le creyeron o no? ¿Usted cree que Pablo no hizo defensa de lo suyo? Claro que sí. Pero ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Veamos. Verso 30. Así que toda la ciudad se conmovió. ¿Cuántos saben que, oiga, que yo diría, no, un cuento mal infundado, oiga, puede crear una devastación general? Dice la Biblia, toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, oiga, ni siquiera lo metieron a juicio, a ver, hagamos averiguación, veamos si esto es cierto, no. Vinieron unos, dijeron, pensamos que este metió a ese a otro, y los otros dijeron, suficiente, eso nos basta, y lo cogieron y lo arrastraron. Versículo 30. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo. E inmediatamente cerraron las puertas. Verso número 31. Y procurando ellos, ¿qué cosa ahora querían hacer con Pablo? ¿Qué iban a hacer? ¿O qué pensaban hacer? Pensaban matarle. Y procurando ellos matarle, dice ahí la Biblia, se le dio aviso al tribuno. Ahora, recordando que un tribuno, si vendría a ser como para nuestra, diría nuestra época, sí, como una especie de intendente de policía, una intendencia. Un intendente puede tener muchos policías a su cargo, sí. Se le da aviso a un tribuno, sí, acerca de esta situación. Verso 31. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Obviamente que el tribuno, ¿qué dijo? ¿Usted cree que el tribuno dijo, oh, ¿será acaso que quieren matar a Pablo? No. El tribuno pensó, aquí se está alborotando la ciudad, puede ser que haya una sedición,
que haya un levantamiento, sí, o una especie como de insurrección en contra, sí, de nosotros. Versículo número 32. Hablando del tribuno, tomando luego soldados y centuriones. Recuerde que un centurión es una especie de sargento que tiene a su cargo 100 soldados. Y no tomó a un centurión, tomó a muchos centuriones. Ya se puede imaginar la cantidad de soldados que salieron en ese momento. Verso número 32. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, ¿qué hicieron los judíos? Como que nada estaban haciendo, ¿verdad? Y la gente cuando ve a la policía, obviamente, si tiene temor de la ley, ¿qué hace? Para de infringir esa ley. Dice ahí el texto, dejaron ¿de qué? De golpear a Pablo. Recuerde, Pablo, si bien es cierto, ¿sí?, fue a darle cumplimiento a algo que a mi criterio, esto ya es algo personal mío, a mi criterio no debió haberlo hecho. Sí, porque él estaba ahí no para agradarle a quién, no para agradarle al hombre, sino para agradarle a Dios. Él estaba ahí como un representante de un evangelio para los gentiles. Y si él predicaba de que no se tenía que guardar la ley, sino respetar la gracia, él debió haber permanecido fiel a ese evangelio que predicaba. Pero también yo les anuncié la vez anterior, ¿sí?, o la clase anterior, Pablo también era un ser humano lleno de defectos y debilidades, como también lo soy yo. Dice la Biblia, versículo número 33. ¿Qué sucedió ahora? Entonces, llegando el tribuno, le prendió. ¿A quién? A Pablo. ¿Por qué? ¿Qué pensó este hombre? ¿Qué pensó en ese momento que vio todo el alboroto? Que Pablo era él. ¿Quién? El cabecilla. Oiga, yo quiero que usted saque algo en limpio en esta noche. ¿Cómo un pensamiento mal infundado puede crear un alboroto terrible en medio de toda una nación? Parece mentira, mi amado hermano. Cómo cosas que son tan pequeñas y aparentemente inofensivas, si no se les da la atención debida, pueden crear un caos. ¿Cuántas veces en los hogares, en los matrimonios, cosas que son insignificantes pueden inclusive acabar hasta en un asesinato? Mucha gente, amado hermano, dentro de los matrimonios, a veces por tonterías, por simpleza, pueden crear grandes tormentas. Sí, simplemente, ¿por qué? Porque se dejaron llevar, sin el dominio que debemos de tener en Dios, se dejaron llevar por un mal pensamiento. Mucha gente dice en los hogares, ¿de dónde vienes? Va entrando sea el varón o sea la esposa. ¿De dónde vienes? ¿Verdad? Si ella ha estado o él ha estado maquinando todo el día en su mente con respecto a algo sucio, algo malo, no importa la respuesta que le dé, el resultado será catastrófico. ¿Verdad? El golpe vendrá. El insulto vendrá, los hijos apreciarán esta escena, ¿verdad?, y querrán salir huyendo, amado hermano, y por cosas tan sencillas pueden haber hasta crímenes de por medio. Dice la Biblia en el versículo número 33, entonces llegando el tribuno le prendió y le mandó, ¿qué dice la escritura? Le mandó a atar, sí, ¿con qué? Y diría yo, dando cumplimiento a la profecía que el Espíritu Santo había dado a través de un hombre llamado Agabo. ¿Se recuerda? Vamos a leerlo. Veamos qué nos dice el Señor. Hechos capítulo 21. Verso 10 al número 12. Hechos 21, verso 10
al 12. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto, es decir, el cinturón o la faja, sí, de Pablo, y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar, diciéndole que no subiese a Jerusalén. Amado hermano, de un momento a otro, imagínese, él fue al templo a terminar de cumplir su purificación, pero tiempo más tarde ahora estaba siendo tratado como un delincuente. Mire cómo puede llegar a cambiar un escenario de manera tan abrupta. Hoy está contento, mañana puede estar velando a alguien, ¿sí?, en el cementerio, ¿verdad? No podemos, mi amado hermano, tener a la verdad control de qué nos depara el futuro, pero sí debemos de estar preparados para todo lo que pudiere venir en el futuro. ¿Sí? Nadie tiene control de cuántos vamos a vivir, ¿sí?, de que si tendremos o no tendremos salud. Nadie puede decir si mañana comerá, si mañana se levantará, pero sí podemos tener en Dios la seguridad de estar preparados para lo que pudiere venir más adelante. Por eso es que Pablo bien pudo decir en ese mismo capítulo 21, verso número 13, diciéndole a esa multitud y a ese profeta, así, diciéndole lo siguiente: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Hechos capítulo número 21, versículo, ahora avancemos al verso número 34. Perdón, 33. Entonces llegando el tribuno le prendió y le mandó atar con cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Obviamente, mire, el gentil actuó con mayor sensatez. Los que alborotaron, que eran judíos de Asia, simplemente dijeron: este hombre ha metido, ¿verdad?, a un griego en el templo, y los demás arremetieron con él. Palo contigo, golpe, puñetazo, le han de haber hecho una lástima a este hombre. Pero llegado el tribuno, dice el verso número 34 ahora, sí, que hace dos preguntas en el verso 33. ¿Quién era y qué había hecho? Verso número 34. Pero entre la multitud, los cuales obviamente estaban en un desorden completo, unos gritaban una cosa y otros, ¿qué cosa? Otra cosa. Esto me recuerda como cuando hay esos desmanes, sí, que también en nuestra nación se han dado. Cuando hubo ese alboroto, esa insurrección, sí, que en la parte policial, mucha gente ni sabía de qué se trataba, pero se unía, pero para el vandalaje. Se unía, pero para el saqueo, para el robo. Sí, supuestamente dizque defendiendo la causa. No sabían ni de qué era, pero estaban ahí. Amén. Hay mucha gente que está, digo yo, que siempre está donde está la multitud, aun cuando no sabe ni qué es lo que hace ahí. Y eso muchas veces puede pasar hasta en una iglesia. ¿A dónde vas? No sé, pero voy con los hermanos. ¿Y a qué? No sé tampoco, pero aquí es bonito porque aquí se ve bastante gente. Amado hermano, si algo la Biblia a nosotros nos dice que debemos de tener en nuestro corazón, es estar siempre de acuerdo, sí, y estar en un mismo sentir. Amén. Nosotros no estamos donde está la multitud, nosotros estamos donde el Espíritu Santo quiere que estemos. Amén.
Usted tiene que entender, mi amado hermano, que nosotros no somos de la multitud. Más bien la Biblia a nosotros nos considera como la manada pequeña. No somos muchos, pero somos en Dios sus escogidos. Y como tal debemos de comportarnos también. Aleluya. Pero en la multitud, dice la Biblia, unos gritaban una cosa y otros gritaban otra. Nadie sabía. Eso es como cuando meten gol y la gente no ve el partido. ¿Qué gol? No sé quién será. Puede ser que le estén dando el equipo contrario, pero igual lo grita. Hasta que después averigua y dice, uy, ha sido en contra. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra. Y como no podía, dice ahí, entender nada de cierto, dice ahí, a causa del alboroto, ¿a dónde tuvo que llevarlo? Dice ahí, le mandó a llevar, ¿hacia dónde? Hacia la fortaleza, es decir, a donde vivía él, el tribuno. Lo tuvo que forzosamente, para poder averiguar bien sobre todo este alboroto, tuvo que coger a Pablo, sí, y llevarlo hacia la guarnición, donde estaba obviamente, sí, o donde residían los militares o los soldados romanos. Verso 35. Al llegar a las gradas, sí, ¿de dónde? De esa guarnición. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado. ¿Cómo era llevado? Pero no era famoso. A los famosos lo llevan en peso. A este lo llevaban en peso, pero para que no lo linchen. Amén. Hay gente que ¿verdad?, que nos concierta hasta se tira y la gente ahí lo carga, ¿verdad? Pero este no. A este la Biblia dice que lo llevaban en peso. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud. Y mira que no habían 2 soldados, habían cientos de soldados del tribuno. Porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, ¿qué cosa? Que vive el hermanito, le decían. ¿Qué le decían al cristiano, a este cristiano? Muera, le decían, muera, muera. Sí. Versículo 37. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decir algo? Oiga, mire que, oiga, este hombre, digo yo, pongámonos en los zapatos de Pablo. Todo ese trayecto le venían dando como piñata en fiesta, ¿verdad? Porque hasta que llegaran los soldados, oiga, a Pablo, si no lo mataron a golpe, fue por un milagro de Dios. Si a veces un mal golpe de una sola persona puede matar a alguien, ¿verdad que sí? Uno solo. Pero era toda la ciudad encima de este hombre. La gente no sabía ni por qué le pegaban, pero le daban. Ahora Pablo, llegado ya o entendiendo que está siendo llevado hacia la guarnición, ya casi para entrar, Pablo, mira, con toda cordura, con toda sensatez y sin perder, mi amado hermano, sí, diría yo, la humildad, se dirige ante el tribuno y le dice y le solicita diciéndole, versículo número 37, ¿se me permite decirle algo? Y él le dijo, ¿cuántos saben que con una buena palabra siempre va también una buena respuesta? ¿Verdad? Bien dice la Biblia que la blanda respuesta, ¿qué hace con la ira? La placa. Ahora, pero Pablo usó de una sabiduría, diría yo, sí, no solamente celestial, sino terrenal también. ¿Por qué? ¿Qué dice la Biblia ahí? ¿Qué cosa? ¿Qué dice? Léalo. ¿Qué dice? ¿Sabes griego? Recuerde que Pablo no era un indocto. Pablo era muy estudiado, muy preparado. La Biblia dice que Pablo era o fue criado a los pies de Gamaliel, que en aquel entonces era una eminencia en la enseñanza. No solamente teológica, sino también secular. Y cuando Pablo se dirige a hablar al tribuno, no lo hace en lengua hebrea,
que era la lengua religiosa del pueblo. No lo hace en lengua aramea, que era el lenguaje común del pueblo, sino que se dirige aquí al tribuno en lengua griega, en griego. Mire, para un entendido de aquel entonces, y conocer todas estas lenguas, obviamente implicaba mucha preparación. Ahora, dice la Biblia en el versículo número 37, ¿sabes griego? Verso 38. No eres tú. Mire qué concepto se había hecho, qué pensaba el tribuno. No eres tú aquel egipcio. Mire que aún el tribuno pensaba que este era qué cosa, un insurrector. Sí, que era alguien que de pronto había levantado en guerrilla en contra de la nación. ¿Para qué? Para irse en contra de Roma. ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición? Recuerde que sedición es sinónimo de traición. Una traición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios o matones. ¿No eres tú ese como que te parece? Dice, no. El solo hecho de hablar en griego, ya lo que cosa, sí, diría yo que hizo un abismo en el concepto que él se tenía. ¿Cuántos saben que a veces la gente no es lo que parece? Hay gente que de pronto figurativamente en su exterior puede ser desagradable a nuestra vista, pero todo es que usted los trata y se da cuenta de que son lindas personas en Dios. ¿Verdad? ¿Cuántos saben que las apariencias engañan en ese sentido? ¿Verdad? Mucha gente, uy hermano, pues tiene cara de malo. No, trate con él. Mucha gente le da el evangelio solamente a los que se ven como que son cristianos. Amado hermano, a veces la apariencia pasa de largo. Dios no ha venido a darnos el evangelio por nuestras caras, sino por nuestros corazones. Porque el corazón puede estar, amado hermano, sucio y lleno de tanta porquería, aun cuando por fuera nos veamos esplendorosos. La Biblia declara, versículo número 39. Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío. ¿De qué región? De Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante. Dice ahí, y ahí le da el nombre de la ciudad. ¿De qué ciudad era? Cilicia. Pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y hecho gran silencio, habló, ya no en griego. ¿En qué habló? Habló en lengua hebrea, diciendo, ¿qué cosa? El próximo jueves lo sabremos. Aleluya. Tanta, ¿verdad? Tanto palo, tanto maltrato. ¿Sí? ¿Qué dirá Pablo? ¿Cómo confrontará a sus, diría yo, a sus agresores? El próximo jueves lo estaremos analizando, si Dios así nos lo permite. Amén. Recuerde, amado hermano, nuestro Dios quiere gente apacible, que aun cuando el mundo se nos venga encima, nosotros conservemos la paz que Cristo nos ha dado. No la que el mundo nos da, sino la que el Señor nos ha regalado por medio del Espíritu Santo. Alabemos a ese Dios. Aleluya. Dios bendiga a su pueblo. Amén.